Soy Lilia Pugliese-Stubrin, profesora de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de acá de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, yo soy Oscar Oslak, soy PhD en Ciencia Política, doctor en Ciencias Económicas, investigador superior del CONICET. Doctor Oslak, en la Argentina hoy estamos transitando un nuevo momento del Estado, muy cuestionado, en algunos casos porque unos dicen que es gordo, otros dicen que es flaco, ¿no? Hay comentarios que no son sumamente precisos respecto de la situación del Estado argentino. Pero previo a esto, previo a hacer una caracterización de la situación del Estado argentino, me gustaría que usted nos comentara un poco cuáles han sido los cambios que se han ido produciendo desde las viejas conceptualizaciones del siglo XIX del Estado hasta este Estado que tenemos hoy en el siglo XXI. Sí, efectivamente se han utilizado muchas formas de adjetivación negativa sobre el Estado. Elefantiásico, gigante. Yo no sé si es tanto un problema de tamaño, porque no creo que sea lo más importante. Creo que lo más importante es que el Estado defina un rol respecto de la sociedad a la que sirve. Y en ese sentido, por supuesto, han habido cambios importantes desde el proceso formativo mismo del Estado argentino, allá en el siglo XIX. Pero un Estado que, como cualquier otro Estado capitalista, como cualquier otro Estado latinoamericano, después de haber pasado por un proceso independentista, tuvo que primero configurarse institucionalmente, tuvo que cumplir un rol de articulador de la propia sociedad a la que servía, porque ese proceso formativo del Estado fue simultáneamente un proceso de construcción de la sociedad argentina. Y ambos procesos, el de formación del Estado y el de formación de la sociedad argentina, ocurrieron paralelamente. Y creo que las funciones o los roles que sucesivamente el Estado fue adquiriendo siguen siendo los mismos, ¿no? Es decir, voy a hacer, digamos, una afirmación muy rotunda en ese sentido, ¿no? Un Estado que primero tuvo que resolver la cuestión del orden en una sociedad profundamente dividida, como lo sigue siendo en gran medida hoy, cuando hablamos de la grieta. Una sociedad que durante 7 décadas, tuvo toda clase de enfrentamientos, prácticamente desde el mismo momento de la Revolución de Mayo hasta 1880, en que se produjo el último enfrentamiento entre el Estado Nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que yo diría que toda esa primera etapa estuvo destinada a la construcción del orden. Un orden para que se crearan condiciones de estabilidad y de convivencia civilizada dentro de las cuales pudieran desarrollarse las fuerzas productivas, porque en definitiva era un orden para el progreso, ¿no? Y orden y progreso se convirtieron en el lema, yo diría, característico del siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, cuando después de la segunda revolución industrial la Argentina entra de lleno en el proceso de desarrollo mundial del capitalismo. Y claro, el país empieza a crecer y surge la tercera gran cuestión, que es la cuestión de la equidad distributiva. Es decir, un país que genera orden
empieza a generar progreso, empieza a generar excedente económico, y el gran tema es cómo se distribuye, quiénes ganan y quiénes pierden en esa distribución. Y en ese sentido, yo diría que esas tres cuestiones, la cuestión del orden, que hoy en día llamamos gobernabilidad, la cuestión del progreso, que hoy en día llamamos desarrollo, y la cuestión de lo que se llamó la cuestión social a fines del siglo XIX, que es la cuestión de la equidad distributiva, siguen siendo las tres grandes cuestiones de la agenda del Estado. Entonces, más allá, digamos, de los nombres que históricamente fueron teniendo estas cuestiones, seguridad y desarrollo, estabilidad y crecimiento, gobernabilidad y desarrollo, sumado, digamos, a una intervención permanente del Estado para morigerar justamente las grandes inequidades que produce por su propia naturaleza el sistema capitalista, yo diría que ese trípode es esencialmente el rol del Estado hoy. Claro. La otra cuestión que uno se plantea también es que en esta etapa de la vida social occidental, digamos, aparece un problema nuevo, que es la profunda crisis de representación fruto del cambio social, ¿no? Eso también afecta al Estado de otra forma, no de la forma tradicional. Bueno, sí, efectivamente. Creo que tiene que ver principalmente con la crisis de los partidos políticos, ¿no? Yo no soy un especialista en partidos políticos, como en todo caso lo es usted, ¿no? Pero creo que ha habido una especie de licuación de los partidos políticos. Creo, si mal no recuerdo, la última elección en la que realmente intervinieron partidos políticos en la Argentina fue la de 1983. ¿Y sí? Porque después fueron todos frentes y coaliciones diferentes, ¿verdad? Y donde sucesivamente los partidos iban partiendo en distintas expresiones o espacios, como termina llamándose, ¿no? Y entonces los políticos hablan de espacios, mi espacio, tu espacio, ¿no? Y entonces hay espacios que se encuentran y se desencuentran permanentemente. Hay una gran volatilidad, hay mucho panquequismo. Sí, también posiblemente está de por medio la pérdida de la valoración de la profesionalidad de la política. Exactamente. ¿No? Que esa es una novedad con la que la política no ha podido todavía organizarse, ¿no? La irrupción de famosos por distintos motivos en el ámbito de la política que no garantizan un conocimiento ni un interés por el funcionamiento del Estado tampoco. Sí, y hay otro fenómeno más, porque estamos hablando de la representación que no se produce únicamente a través de los partidos políticos, ¿no? Hay, yo creo, también una crisis en el sindicalismo como forma de expresión de los intereses de los trabajadores. Ha habido un debilitamiento muy fuerte, en todo caso, de la representación real de los trabajadores. Hay una gran parte de la población que no accede al mundo del trabajo y por lo tanto han surgido otras formas de expresión, como son los movimientos de base, no necesariamente estructurados a través de organizaciones de la sociedad civil, sino formas, digamos, a veces poco articuladas, ¿verdad? Pero en todo caso creo que lo que sí se terminó es la etapa de una organización social estadocéntrica, ¿no? Creo que eso por lo menos está en vías de desaparición. Tenemos sí, por supuesto, en distintos momentos, lo hemos tenido sobre todo en los años 80, un movimiento hacia una organización social mercadocéntrica, que de alguna manera también se le imputa al gobierno actual, ¿no? Pero en medio de todo ese proceso creo que ha surgido también una importante
un importante protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil. Es un fenómeno relativamente nuevo, ¿no?, que se, digamos, incorpora también como actor fundamental, ¿no?, en esta forma de organización social actual. Y que tiene vías digamos, de presentación de sus demandas y de sus propuestas de soluciones que no son las tradicionales. Que no son las tradicionales, que no se efectúan, digamos, a través de los mecanismos tradicionales de representación política, sino que se hace a veces política en la calle, por ejemplo, ¿no? Y eso lo vemos, por lo menos en Buenos Aires, lo vemos todos los días, ¿no?, a través de centenares de formas de expresión, de demandas, a veces muy puntuales y otras inespecíficas, ¿verdad? Pero son las nuevas maneras que la sociedad encontró, además de las redes sociales, ¿no?, que las redes sociales son otro mecanismo novedoso, por supuesto, con el desarrollo de las tecnologías de la web 2.0 que permiten esta relación de doble vía, ¿verdad?, entre ciudadanía y Estado. Sí, uno va viendo que se están desarrollando en distintos municipios del país, fundamentalmente a nivel municipal, es decir, procesos de interlocución a través de las plataformas entre los, digamos, los gobiernos locales y la ciudadanía, ¿no? Efectivamente, la última vez que yo tuve estos diálogos con Adolfo, justamente habíamos hablado de esta idea del gobierno abierto, que, bueno, yo lo llamo Estado abierto y el término terminó medio imponiéndose porque no son solamente los poderes ejecutivos, sino también los parlamentos y la propia justicia la que por lo menos anuncia que tiene la intención de abrirse. Y en ese sentido, hoy en día prácticamente no hay provincia y no hay municipio que no tenga al menos un funcionario o una unidad organizativa responsable de lo que se llama de distinta manera transparencia, o se llama gobierno abierto, o distintas denominaciones, pero que procuran justamente un incremento y un perfeccionamiento de los mecanismos de relación entre ciudadanía y gobierno. Realmente para mí es un gusto participar de diálogos, que es un tipo de producción de gran utilidad para trabajar en las cátedras, porque muchas veces uno se atiene a lo que está establecido en la literatura y no tiene la posibilidad de conversar con los autores. Entonces, Diálogos da esta posibilidad de traer en vivo y en directo a los autores con los temas de actualidad. Bueno, es una satisfacción estar nuevamente dialogando aquí. La vez pasada tuve oportunidad de hacerlo con el doctor Adolfo Stubrin y actualmente en esta oportunidad con Lilita Puig. Y creo que es una ocasión para, a través de este diálogo, llegar a los estudiantes, sobre todo, particularmente a los estudiantes y a los colegas, para reflexionar sobre la problemática actual de la Argentina y sobre todo sobre la problemática del futuro de la Argentina. Así que es un gusto estar aquí. Sí, en realidad es como que se encontró a través de la tecnología facilitar una función de control de la ciudadanía, que en las formas tradicionales de representación eran muy difíciles, ¿no? Tiene una doble cara esto, ¿no? Claro. Por un lado, efectivamente, esta tecnología nueva permite esta relación de doble vía, ¿no? Por otro lado, también puede transformarse en un mecanismo de control ciudadano. Claro. ¿no? Claro. Y ese es el riesgo. Claro, claro. Justamente yo vengo hoy a hablar sobre la cuarta revolución industrial, ¿no? y las nuevas tecnologías que están desarrollándose, y justamente todo esto impacta
de una manera que todavía creo que nuestros políticos y nuestros dirigentes no han alcanzado a tomar conciencia. Justamente mi interés es en difundir qué implicancias tiene esta era exponencial, que así también se la denomina, o de cuarta revolución industrial, sobre la capacidad de los gobiernos de anticipar, ¿verdad?, los impactos que puede tener sobre una cantidad de aspectos de la vida social, particularmente sobre el mundo del trabajo, y sobre todo el aparato regulatorio de la actividad socioeconómica. De manera que, bueno, la tecnología es un instrumento fundamental de cambio cultural, ¿no? Y lo ha sido siempre a través de toda la historia de la humanidad. Esto va a generar, digamos, mayores exigencias o nuevas exigencias en los aparatos administrativos del Estado, ¿no? Por empezar, la exigencia de anticipar cuáles son los empleos que seguramente van a desaparecer dentro de, podemos contar con los dedos de una o de dos manos a lo sumo, ¿no? La cantidad de años que van a transcurrir hasta que efectivamente los empleos, muchos de los empleos tradicionales que hoy existen, desaparezcan definitivamente, como han desaparecido otros. Sí, sí. Algunos tienen la certeza de que, bueno, el sistema siempre ha sido capaz de reemplazar esos trabajos, nuevos trabajos, los viejos trabajos nuevos, y hasta ahora el capitalismo ha sido capaz de hacerlo, desde la época, digamos, en que los luditas franceses invadían los talleres para romper las máquinas porque le quitaban trabajo, ¿no? Pero hoy en día resulta que, por ejemplo, la tecnología ha llegado al punto en que se están abriendo prostíbulos, ¿no? Se están abriendo prostíbulos de robots sexuales en Estados Unidos, en Londres, en Moscú, en Italia, ¿no? Y ya ha habido una primera manifestación que me hace recordar a los luditas franceses, de prostitutas que están, digamos, quejándose de que les están quitando trabajo. Y no estamos hablando de muñecas inflables, estamos hablando de robots que hablan y que responden y que aprenden, además, a través de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo se regula desde el punto de vista del funcionamiento de estos emprendimientos, digamos, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la importación misma, ¿no? Se permite la importación desde Corea del Sur, desde Hong Kong o desde China, donde se están produciendo estos robots. Ha habido hace muy poco tiempo atrás un debate acerca de qué ocurre si los robots son niños, ¿no? Tenemos en estos momentos una discusión acerca de la pedofilia, ¿no? Y entonces la discusión es si estos robots niños, por ejemplo, que los hay, ¿no?, que ya han sido incautado un cargamento en Estados Unidos, ¿no?, si estos son simplemente un laboratorio, ¿no?, o son, digamos, una forma de autosatisfacción y punto, y ahí termina la cosa, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los vehículos autónomos que ya van a estar empezando a circular el año que viene en varias ciudades del mundo, ¿no? Y cómo se regula el tránsito cuando las calles estén vinculadas a Internet y haya que empezar a replanificar las ciudades, por ejemplo, porque van a desaparecer los parquímetros y van a desaparecer los semáforos y las playas de estacionamiento, ¿no? Y la gente no va a tener libreta de conductor. No, son enormes desafíos en términos también de la capacitación, digamos, de los abogados, que ya que estamos en una facultad de Derecho... Estamos en una universidad que está produciendo, por ejemplo, abogados, ¿no? En Estados Unidos ya hay un problema con la cantidad de graduados porque resulta que
el programa de Watson de IBM permite hoy obtener un dictamen jurídico con más del 90% de seguridad, ¿no?, respecto de un abogado común, digamos, promedio, quiero decir, no común, sino promedio, que está en 78%, digamos, de seguridad en cuanto a la calidad del informe jurídico, ¿no? Inspectores de impuestos que van a desaparecer porque simplemente los robots van a reemplazarlos con éxito, porque van a hacer el trabajo. Sobre todo si son operaciones intelectuales que no son, digamos, muy complejas. Digamos, el robot todas aquellas operaciones repetitivas, claro, ¿no?, van a desaparecer definitivamente, ¿no? ¿Y qué hace el Estado, por ejemplo, respecto de promover determinadas carreras, claro, o disuadir otras, claro, ¿no? Claro. Sabemos que las ingenierías en general no tienen demasiado estudiantes y son las que estarían en mayor demanda, por claro, ejemplo, en los próximos años, claro, ¿no? Y ciertas formas de ingeniería, por supuesto, ¿no? Las carreras están muy en crisis, digamos, ¿no? Y resulta que las estructuras son estructuras muy rígidas para poder hacer grandes modificaciones. Exactamente. Y ese creo que es uno de los problemas, ¿no? Bueno, justamente, esto tiene que ver con uno de mis temas favoritos, que es la anticipación de este tipo de cosas, claro, ¿no? Lamentablemente en la Argentina y sobre todo en el Estado no encontramos que la planificación, la programación, pensar en el futuro sea un ejercicio, claro, normal, claro, ¿no? En los procesos, actualmente hay un proceso de cambio en el Estado, ¿no? Hay ese programa de modernización. ¿Qué alcances tiene? Bueno, no, yo creo que es importante porque con respecto al gobierno anterior ha habido un cambio, yo diría, fundamental, ¿no? En primer lugar, la despapelización del Estado. Hoy en día, con los trámites a distancia, por ejemplo, prácticamente ya no hay que ir a firmar un contrato, ¿no?, ni obtener, ni ir a pedir una partida de nacimiento. Se hace todo por internet y se entrega el certificado por internet y la firma digital se está extendiendo. Así que en ese sentido yo creo que hay cambio importante. Por otro lado, creo que el gobierno está empeñado en en difundir las tecnologías de la información y el conocimiento en una medida muy superior a la que existía hasta ahora. Ha habido una renovación importante en cuanto a la capacitación de funcionarios públicos a través del INAP. El INAP ha resucitado, yo diría, ¿no?, y ha llevado a cabo sobre todo un programa federal muy ambicioso, ¿no?, que está teniendo bastante éxito y donde son decenas de miles los funcionarios públicos en las provincias, tanto federales como provinciales, que están siendo atendidos por programas del INAP. Así que en ese sentido yo creo que se ha hecho una tarea importante, también desde el punto de vista de recoger estadísticas sobre empleo público, ha habido avances importantes, ¿no? Bueno, agradecemos muchísimo la participación en Diálogos y nos vamos ahora en un rato a la conferencia. Bueno, muchas gracias. Cómo no. Muchas gracias, Lilita.